Entonces hoy vamos a conversar del segundo capítulo. Así es. Hoy vamos a contarles un poquito de la continuidad que tiene el capítulo 1, algunas premisas que les contamos en el episodio anterior y seguimos conversando. Habrán algunas cosas que nos van surgiendo para que ustedes también amplíen lo que estábamos conversando acá y la idea es que ustedes también se dejen conquistar, no solamente por el libro, sino por las recomendaciones que les hacemos. Entonces, bienvenidos a esta conversación del segundo capítulo de Una habitación propia. Bueno, una de las cosas más ricas que hay de leer es poder tener también un buen acompañante. Entonces puede ser cafecito a esta hora, vinito, té, agüita, porque además a veces nos sentamos a leer y se nos pasa el rato, y mejor dicho. Bien, Virginia pone la pregunta de ¿por qué las mujeres son pobres? Digamos que empieza el capítulo 2 con esa pregunta, termina el capítulo 1 con esa pregunta y la vamos a encontrar. Y cierra, inclusive al final del capítulo 2 es como si fuera circular, porque lo abre con el tema de por qué las mujeres son pobres y cierra con la importancia de la independencia económica. Bueno, retomemos algo que tal vez puede ser una insignificancia, pero ella hace un cambio espacial. El primer capítulo ella habla de que está en Oxbridge y va a cambiar a Londres, o sea, que ya se encuentra en Londres y que quiere profundizar en esta pregunta de la mujer y la novela, y se pregunta entonces por qué las mujeres son pobres. Sí, acá entonces para y empieza a desarrollar otros puntos, porque recuerden que está buscando también como argumentos para hablar de las mujeres y la novela. Entonces cuando va a buscar libros sobre las mujeres, se da cuenta de que muchas de las referencias son con relación al cuerpo, a lo biológico, a la medicina, y para en la sexualidad, y que esa sexualidad y que esos cuerpos han sido nombrados por varones. Estamos hablando de hace muchísimos años. Digamos que hoy ya hay un poquito más de desarrollo, pero no tanto. Pues hace 100 años, pues para que nos vamos ubicando, y que ella analiza textos publicados antes de esa discusión que se está planteando. Sí. Y tiene una particularidad muy interesante que parte desde el inicio del ensayo, y es que ella está narrando lo que está haciendo mientras que está investigando. Sí. O sea, quiere investigar y nos va contando. Bueno, entonces le parece muy importante buscar la verdad y considera, lo dice en un tono irónico, de que la verdad está en los libros. ¿Y quién escribe los libros? Los hombres. Entonces aquí vamos a hablar de la masculinidad de la literatura. Y una masculinidad hegemónica o machista, es decir, que como esa es la verdad, eso es la verdad sobre las mujeres. Y ella se cuestiona incluso por qué los hombres escriben sobre las mujeres y por qué las mujeres no escriben ni de los hombres ni de nada. Y que lo poco que escriben, porque tampoco es nada, yo estuve también, acuérdense que les voy dando como pisticas, que sí habían escritoras, ella las nombra muy al principio, pero es de una literatura muy, o la novela o la poesía, donde pues ese tipo de escritura no era muy posicionada como la verdad. Entonces las mujeres estaban muy relegadas, las que escribían, como a unos círculos de lectura muy cerrados, y no estaban hablando ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de la cotidianidad, ni había un pensamiento crítico realmente para más algunas autoras políticas que perdieron la cabeza, como les decíamos en el anterior con Olympia Goes, y también hoy les voy a contar de Mary Wollstonecraft. ¿Quién fue Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft fue una mujer que, digamos, la historia del feminismo recupera por la vindicación del lugar de las mujeres como seres humanos. Es la mamá de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Y Mary Wollstonecraft, digamos que empieza a ser profesora, ella tiene una vida muy bonita frente a la escritura, encuentra a Godwin, que es un hombre con quien escribe a la par, un poco de literatura, pero es una literatura muy cercana a la novela, y empieza y se deja llevar por una vida romántica, termina teniendo una hija, muchas vicisitudes, y todo su acumulado queda escondido, porque a Godwin se le ocurre que todo el mundo la tiene que conocer, pero para esa época ella queda muy mal parada, ¿cierto? Porque queda con muchas de las cosas que vive como una indecente, y era más importante la decencia y la virtud, que lo va a decir también Virginia, que la producción académica o literaria de esta mujer.
para el feminismo, el lugar de la mujer como una persona autónoma, como una persona que debe tener las riendas de su bolsillo, de su cabeza y de su corazón. Digamos que Mari va a ser de esas primeras que empieza a también aportarle al feminismo como argumentación, y que Virginia, muchos años después, si bien no la nombra, que me da mucha lástima que no la haya encontrado porque es que estaba guardada, o sea, a Mari la resucitaron hace poquito, no accede a ella. Hay muchas mujeres que pudieron haber hecho producciones y no hay acceso en las bibliotecas o lo público para ser leídas. Sí, sí. Cuando ella hace ese recorrido, que nos va contando el recorrido que hace en la biblioteca, que entrega una lista como de libros que quiere revisar para analizar qué se ha dicho sobre la mujer, no inclusive no entrega nombres de mujeres, todos son hombres. Porque además la biblioteca no va a tener algo que no van a usar, porque ¿quiénes van a la biblioteca? Que eso lo hablábamos en el capítulo anterior, los varones que están estudiando además. Hay una pregunta que ella hace muy interesante, que luego vamos a hablar un poquito de las emociones en la escritura, que vamos a ponerla de una vez, si es la cólera o la rabia. Ella dice, ¿por qué atraen las mujeres mucho más el interés de los hombres que los hombres el de las mujeres? Parecía un hecho muy curioso y mi mente se entretuvo tratando de imaginar la vida de los hombres que se pasaban el tiempo escribiendo libros sobre las mujeres. ¿Eran viejos o jóvenes? O sea, ¿cómo eran esos hombres que escribían sobre las mujeres? Y la pregunta era, ¿de dónde parten ellos para hablar de quienes no son y qué es lo que les inquieta? Entonces empieza como a describir un poco esa inquietud. Me encanta cuando dice, cuya única virtud es no ser mujer. Ay, sí. Tienen que leer este libro, es muy interesante. Y leerlo, además, así asistidito con este tipo de videos, es muy interesante. Va a pasar más adelante a hablar de una parte importante, y es cómo hay tanto esfuerzo por diferenciarse de las mujeres de los hombres. Entonces, hay muchos argumentos de cómo la biología argumentaba la inferioridad de las mujeres y que éramos inferiores en la educación, en la sabiduría, la inteligencia, y que esa mirada masculina era la verdad, ¿cierto? Entonces los libros que decían la verdad eran que las mujeres éramos, por el hecho de ser mujeres, inferiores. Por eso también la importancia de que los hombres se diferenciaran, no querían ser igual de inferiores que nosotras. Ahí nos vamos a volver un poquito como para, esto es lo que ocurre en el siglo XVIII, que es una especie de taxonomía que se genera en las ciencias sociales, de empezar a clasificar, a ubicar en diferentes categorías, y entre esas categorías, por ejemplo, nace el salvaje también, el otro, el que está por allá lejos. Entonces hay un hombre que no es todos los hombres, sino que en este caso es un hombre blanco, europeo, de ciudad, o sea que tiene unas características muy particulares, y que fuera de eso es académico y que tiene recursos económicos. Entonces esa es la condición del hombre superior, del que están partiendo también para identificar que no son mujeres. Y ese es también el principio de entender cuando hablamos en el patriarcado de qué significa la masculinidad hegemónica, que es ese tipo de hombre, ¿cierto? Los demás no aplican. Y como el ideal de querer ser. Cuando la mujer, que lo voy a decir más adelante con lo del voto y que somos sujetos de derechos, también la aspiración de ser mujer, blanca, europea, heterosexual, con dominio económico y todas estas vainas. No, y con un compañero con esas características. Sí, porque si volvemos a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de ahí está de una vez definido, o sea, es el hombre el que tiene derechos, y que vamos a pasar, para ella serían más o menos 130 años desde la declaración de los derechos del hombre. Depende de los países. Es que, bueno, para Virginia no estoy segura en Londres, pero en Colombia acabamos de cumplir 70 años de que las mujeres pudieran votar. Ahora, eso no significa, y no solo votar, porque además, ¿qué significa votar? Usted se sabe, pues, ¿cuál es la diferencia entre votar y no votar? ¿Qué bobada? Pues resulta que es que votar significa tomar decisiones en un país democrático. Aportar. ¿Eso qué significa? Que podemos modificar leyes que no sean no favorables en equidad o en igualdad. Ejemplo, antes de que las mujeres pudieran votar, las herencias las tenían los varones. Si las mujeres hubiéramos podido aportar a la ley en su momento, porque sí hubo hombres que lucharon también para que las mujeres tuvieran la oportunidad, poquitos, pero los hubo, era la oportunidad de modificar la ley, esa es la parte legislativa, y en la otra, en la toma de decisiones del orden de lo social.
Entonces, es muy importante reconocernos como sujetas de derechos, igual que los varones, porque no es menos ni más, y entender que históricamente eso tiene un peso a la hora de tener una convivencia tranquila, equitativa, pacífica, sin sometimientos y sin dominaciones. Entonces, Virginia empieza a hacer un recorrido, digamos, histórico, sin querer, para quienes leemos en este momento histórico, para poder decir la diferenciación entre hombres y mujeres. Salvaje, lo dices tú, salvaje, conquistador o... ¿Cómo se le puede decir? La otredad, siempre la otredad. Y ahí tú ahorita retomabas entonces la importancia de la sexualidad, como ella lo acerca en el libro. Ah, sí, pero no se va a detener mucho ahí porque digamos que el desarrollo de este segundo capítulo, porque vienen otros 4 más, sí, son como 6, va a hablar un poquito más de eso, pero habla de la sexualidad, es como de el misterio de los cuerpos de las mujeres. Y el interés que tienen los hombres que escriben sobre las mujeres, sobre clasificarlas también a partir entonces de sus funciones sexuales. Sí, y en la ubicación social, las mujeres para la reproducción, que eso luego se va a trasladar a lo que significa el lugar de lo doméstico, el ama de casa, y lo que va a significar lo productivo, reproductivo, productivo, y lo productivo en el afuera, el lugar público, el dinero, pues como otras cosas. Hay una parte que me gusta mucho, que les decía ahorita que me gustaba mucho, y era el papel de las emociones. Ella empieza a decir que en esas lecturas que hace de las mujeres hechas por los hombres y de ese afán por afianzar la inferioridad mental, moral y física del sexo femenino, reconoce como la cólera, como si estuvieran hablando con rabia, y hay muchas preguntas en este capítulo, muchas. Entonces ahí tengo una pregunta ya para vos. O sea, estamos discutiendo un libro de hace 100 años, donde se plantea que los profesores y los catedráticos, esos hombres que escribían sobre las mujeres, lo escribían como desde el enojo, desde la cólera, tenían rabia. ¿Eso qué ha pasado en estos 100 años? O sea, ¿tú identificas si hoy en día seguimos igual, hemos tenido algún cambio? ¿Seguimos hablando los hombres con rabia cuando escribimos de las mujeres? Algunos. Lo que pasa es que también ubicándonos históricamente y geopolíticamente, todavía hay, yo no sé si ya sería solo rabia, hay muchas cosas, hay mucha ansiedad también. Hay unos textos que yo a veces leo con ese afán de mostrar la necesidad de saber más de las mujeres, de mostrar ese poquito que saben y mostrar la ansiedad de lo que implica la curiosidad de eso que hay ahí. Y de poner ahí algo que se inventan, pero ya no solamente desde la cólera para mí, desde este lugar. Sin embargo, por ejemplo, y lo hablábamos hace poco, las mujeres de Oriente, las de Medio Oriente, tienen un retroceso grandísimo y muchos hombres vuelven a leyes que las ponen por fuera, que las ponen de menos y hay mucha rabia. Hay mucha rabia sobre los cuerpos y vidas de las mujeres. Y Virginia se pregunta por qué están tan furiosos los hombres. Y cuando se pone a analizar eso y lo llama cólera, tiene que ver con la incapacidad que tienen de dominarnos absoluta y completamente. Y que, señores y señoras, no es necesario, pero hay una necesidad que ella intuye ahí de dominación y que hay un aprovechamiento histórico, que ese sí creo que todavía existe, y es de posicionarse, ya no solamente por el sexo. Yo creo que ya el sexo no es tan relevante, aunque tiene lugar, pero el hecho de posicionar el saber como un saber masculino, incluso muchas mujeres escriben desde la masculinidad, ¿cierto? Rompiendo con algunos asuntos de autocuidarse, pues terminan suicidándose, ¿cierto? Entonces, porque la feminidad tiene que ver con el cuidado, con el detalle, y que los varones lo tienen. No es que los varones hayan nacido sin feminidad, es que socialmente no se los permiten desarrollar. En general, la curiosidad, sí, se podría encontrar algunos rasgos, o tú has identificado eso, de cómo sería escribir desde la masculinidad y cómo sería escribir desde lo femenino. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo femenino ha sido muy catalogado hacia el cuidado. Entonces hay muchos más detalles, hay un cuidado porque quien lea tenga esa experiencia que tiene la persona que está escribiendo. Ahí hay unos detalles de lo femenino. Y que digamos que es muy de las mujeres. O sea, es que esta misma mujer hasta nos describe detalles que para su momento había hombres que ni siquiera pues, les parecía insulso
hablar de detalles de los que ella incluso habla en su texto. O sea, pero entonces, ¿sería temático? No. No, o sea, no importa los temas, lo importante no. es el cómo se trata el tema. Sí, o de cómo ha desarrollado la persona también su identidad de género, ¿cierto? Okay. Porque así hacemos la vida. Ahora, en este momento los estudios de género que nos dicen, no solamente con la literatura, estamos abocados a romperlos, porque es que no es necesario. Lo decía ahorita Carlos con las diferenciaciones. ¿Por qué diferenciaciones? Por unos asuntos de sometimiento y dominación. Claro, porque entonces generó unas escalas verticales, donde entonces hay unos que están sobre otros, yo tengo el control sobre los inferiores y demás. Y muy importante entonces generar la claridad de que no es hombre-mujer, sino masculino-femenino. Sí, y que conviven además en los seres humanos. Entonces, lo ideal que sería poder entender y que el feminismo lo que busca es la igualdad de derecho y la igualdad en la convivencia y la equidad desde lo biológico. Pues si las mujeres son las que están pariendo, la equidad es que tengan ciertas necesidades diferenciales a los varones, pero no por el hecho solo de ser mujeres, es porque están cumpliendo biológicamente un asunto, por ejemplo. Sin embargo, el ideal de los últimos desarrollos, incluso hasta de Judith Butler, que va a ser uno de los aportes para decir que es ya innecesario dejar tanta fragmentación en el género, es que pasemos a ser seres humanos. Eso parece muy obvio. O sea, como, ay, qué obvio que seamos seres humanos, pero no. Es que somos seres humanos en cargo. Porque, por ejemplo, para todos y todas en este momento es importante seguir la lucha, porque todavía las prácticas están afirmando esa diferenciación. Es decir, no debería haber diferencia, pero todavía la hay. Porque en el fondo, hágase la pregunta. Es decir, ¿qué significa para usted ser mujer o qué significa para usted ser hombre? Estamos hablando de la identidad de género. No le estamos preguntando si usted es una mujer heterosexual o no, si usted es un hombre gay o no, no estamos hablando de la orientación. Es, ¿cuáles son las construcciones que lo hacen a usted ser mujer y cuáles son las construcciones que me hacen a mí ser hombre? Y que no son construcciones anquilosadas que no se pueden movilizar. No. Cuando yo hago este ejercicio, mucha gente dice como, es que yo soy, dicen algunas emociones, algunas capacidades, las que son mamás o papás hablan del rol, pero cuando uno quita los títulos de arriba y los cambia, por ejemplo, la diferencia es ninguna. O sea, a eso me hago entender. Hay muchas mamás que dicen, yo soy papá y mamá. Hay muchos papás que maternan, paternando. O sea, es que es muy particular. Cuando uno se va en el fondo, que le pasó a Virginia, de qué significaba ser mujer, cómo los hombres estudiaban sobre el ser mujer, lo que hacían eran afirmar la inferioridad del ser mujer con relación al hombre y reafirmar que los hombres eran, primero, mejores y que tenían la verdad. Bueno, yo creo que de pronto este fragmento podría aportarnos. Dice: para ambos sexos, los miré pasar por la acera dándose codazos. La vida es ardua, difícil, una lucha perpetua. Requiere un coraje y una fuerza de gigante. Más que nada, viviendo como vivimos de la ilusión, quizás lo más importante para nosotros sea la confianza en nosotros mismos. Sin esta confianza, somos como bebés en la cuna. ¿Y cómo engendrar lo más deprisa posible esta cualidad imponderable y no obstante tan valiosa? Pensando que los demás son inferiores a nosotros, creyendo que tenemos sobre los demás gente una superioridad innata, ya sea la riqueza, el rango, una nariz recta o un retrato de un abuelo pintado por Romney, porque no tienen fin los patéticos recursos de la imaginación humana. Fantástico, ahí estaba. Incluso en mi texto lo señalé como violencias basadas en género, porque luego va a decir la importancia del patriarca y el querer gobernar sobre un número de personas, la mitad de la especie humana y que son por naturaleza inferiores a él. Esa estructura del patriarcado que ella desarrolla ahí es muy importante para la historia de los estudios de género, porque de ahí se desglosan entonces que el problema no es con los hombres, que se sepa que el problema no es con los hombres, porque ella trabaja con hombres. Acordemos la definición de patriarcado. ¿Qué se entiende por patriarcado? El patriarcado es un sistema, yo creo que lo expliqué en el episodio pasado, es el sistema social en el que los varones, digamos que por el hecho de ser varones, van a ser ubicados de una manera superior sobre las mujeres o las niñas y que esa dominación les es dada, primero por el solo hecho de ser varones y porque hay una idea de inferioridad sobre las mujeres. En ese sentido va a ser el que provee a esas mujeres
por ser inferiores, el que va a sostener la familia, la va a reproducir. Quien mantiene la reproducción va a ser la mujer, pero él va a ser el que aporta, el que provee también para la reproducción, y va a ser el que tiene la verdad y la última palabra, el que toma decisiones sobre sí mismo y sobre la vida de los otros. Ahora, cuando hablamos de machismo, que digamos que un poco lo que va a empezar a mostrar Virginia son esas prácticas machistas en profesores y en la literatura, son el mantenimiento de esa idea en todas las relaciones sociales. Aunque los hombres a veces, algunos no lo crean, y aunque algunas mujeres lo asuman para ser fuertes. Entonces, yo me masculinizo de manera hegemónica o de manera machista para ser escuchada, y eso es machista, aunque sea en el cuerpo de una mujer. Para ser escuchada, entonces grito, creo a los demás inferiores, tengo dominación sobre ellos, me creo superior, pero además soy proveedora, y en fin. Identificamos algunas funciones sociales del patriarcado, alguna forma en que se representa o que nosotros continuamos. Pero de género, lo que pasa es que lo que digo también puede ser un asunto de relaciones de poder, ¿cierto? Ajá. El que tiene plata, el que no tiene, el pobre y el rico, ¿cierto? Pero el caso del género tiene que ver con la toma de decisiones, por ejemplo, con relación al género. Se nota inmediatamente cuando tiene que ver con las mujeres. Entonces se dice como, no, es que ellas son súper buenas como secretarias. Entonces tomamos la decisión de ubicarlas como secretarias y no como directoras, porque es que como directoras pueden ser muy emocionales y ahí hay otras asignaciones. Entonces la inferioridad, por ejemplo, de que las emociones son de las mujeres, son femeninas, pero es que las emociones son humanas. Y entonces, claro, la cólera no le corresponde a las mujeres, la tienen que mesurar. Pero es que las mujeres se pueden enojar, sí, pero pasito. A los hombres no pueden llorar, sí, pero que no los vea nadie, ajá, ¿cierto? Entonces empiezan la segmentación de a quienes les tocan unas emociones y a quienes otras para poderlas expresar. A quienes le toca una toma de decisiones en lo público, a quienes en lo privado, ¿cierto? Ahí es donde se ve lo del género como un asunto de relaciones de poder en el patriarcado. Patriarcado es dominación masculina sobre la femenina. Antes se entendía solamente sobre hombres, sobre mujeres. Ahora se puede entender un poquito más ampliamente. Cuando lo dice Virginia, lo ubica sobre el patriarca, ¿cierto? Que el patriarca va a ser ese que gobierna, ese que está por encima del bien y del mal y el bueno, el superior. Esa parte es súper importante que la puedan explorar. Vamos a ir un poquito más adelante para que no se nos vayan. Y ella va a hablar de lo que permite el dinero a las mujeres antes de 1918 y va a hablar de una cosa que quiero que se piensen ustedes allá y nosotros acá, el lugar del trabajo y el deseo. O sea, ella pone muchas preguntas de debate que cuando yo pasaba la lectura decía yo, es el momento en el ensayo donde ella menciona que obtiene las 500 libras al año de parte de la herencia de la tía. Después, sí. Y dice que antes de eso ella sobrevivía a partir de ciertos trabajos. ¿Qué hacía? Y los empieza a mencionar, ¿cierto? Inclusive cuidando niños o reescribiendo algunos textos aquí, otros allá. Ese es el momento. Que algunas de esas funciones para ella no estaban en el deseo. O sea, que ella no estaba no tenía ese interés. No, estaba sobreviviendo. Era la necesidad de sobrevivir. Y esa reflexión va a ser súper importante. Porque la libertad económica que le permite, o sea, ella lo plantea que en el mismo momento en el que le llega la carta donde le dice que obtuvo una herencia de 500 libras al año, que en ese mismo momento, en esos mismos días, se da el voto a la mujer. Y que dice, con todo respeto, y lo manifiesta, que para ella más importante que el voto es la libertad económica. Claro, pero es que digamos que esa reflexión política no la pone en el texto, seguramente después lo pensará, pero es que sin el derecho al voto para tomar decisiones sobre las vidas de las mujeres en lo público, pues es que la plata no les iba a llegar, las oportunidades no se iban a dar porque ya el mundo estaba estructurado desde lo masculino. Hay una cosa muy importante que ya va a ir, porque ya estamos en las últimas hojitas, y habla de no necesito odiar a ningún hombre. Dice, por tanto, no solo cesan el esforzarse y el luchar, sino también el odio y la amargura. No necesito odiar a ningún hombre, no pueden herirme. No necesito halagar a ningún hombre, no tienen nada que darme. De modo que, imperceptiblemente, fui adoptando una nueva actitud hacia la otra mitad de la especie humana. Era absurdo culpar a ninguna clase o sexo en conjunto.
las grandes masas de gente nunca son responsables de lo que hacen. Lo que da cuenta que el mayor control que se había tenido en la historia, que se ha tenido en la historia de la humanidad, es sobre la economía. O sea, si te controlo económicamente, si tú dependes económicamente de mí, entonces tus decisiones no son tuyas, No. son mías. Sí, hay una cosa muy particular que acabo de darme cuenta y es la venta que nos creímos por mucho tiempo y que muchas personas que nos estén viendo crean, y es que el feminismo odia a los hombres. Y que vendan así el feminismo es muy útil para poder mantener que la forma en que está estructurada el mundo estaba bien, y que cuando el feminismo viene a cuestionar que esa forma tiene desigualdad a la mitad de la especie, no está bien. Y cuando se cuestiona, la forma de defensa es: las mujeres nos odian, el feminismo está mal. Sí, y no, se rompe es una apuesta. Posibilidad de discutirlo, de dialogarlo, porque, por ejemplo, lo abordamos desde el miedo. O sea, Y desde la rabia, desde sí, la cólera. Pero lo pongo en caso particular, o sea, hablar de ciertos temas femeninos en espacios con muchas mujeres podría generar algún temor, porque era decir, ya después de que decía, es que tienen rabia hacia los hombres, entonces será que si yo digo esto, las voy a hacer enojar, se van a enojar conmigo, porque de una vez cortábamos la posibilidad de discutir uno a uno, sin necesidad de considerarnos superiores e inferiores, sino discutir. Es que puede pasar. Aquí la invitación también, ¿cuál es? Ante la duda, pregunte. En el fondo es menos peor que alguien responda, porque se va a notar con qué emoción viene, si con la rabia, si con la disponibilidad, si con el miedo. A de una lanzar el prejuicio, o de una lanzar mi punto de vista, si la otra persona no está dispuesta, el público no está dispuesto a. Entonces, ante la duda, pregunte. Aclarar cuál es la postura en la que podemos partir. Sí, no, y no solamente eso, porque eso sería desde el miedo. Sería decir, si bien mi experiencia es del de un hombre en un cuerpo de varón, independientemente de mi orientación sexual, quiero compartirles este pensamiento, esta creencia, ¿cierto? También dejando claro desde dónde está la postura. ¿En qué o desde momento? Mi lugar como académico, desde lo que he leído, que eso aplica también para todo. Yo soy de las ciencias sociales, voy a hablar de matemáticas, yo voy a decir, desde las ciencias sociales, mi poco conocimiento frente a las matemáticas, quiero compartir esto. O sea, también es como mostrar un lugar desde donde estoy hablando yo, no desde la prevención, no desde, yo no sé nada, pero ustedes que lo saben todo, tampoco. Yo no sé, yo porque sé eso algo. Es por debajear la discusión. Exacto. Yo sé algo, es desde aquí, y tengo la postura de apertura también. ¿En qué momento podíamos los hombres, o en una discusión entre todos y todas, manifestar algo que no suene respetuoso? O sea, digamos, decir, es que la forma, porque los temas pueden ser todos, lo importante es la forma en cómo lo abordamos. No, es que eso es muy difícil, pues, debe decir, parce, eso es muy difícil, porque es que tiene que ver también con las relaciones. Yo puedo haberme tomado algo personal que no tiene que ver con algo machista, por ejemplo, y es un problema mío como persona y no necesariamente como mujer, por ejemplo, porque me lo tomo personal. O puede ser que yo ni perciba que lo que estés diciendo sea ofensivo. Por eso la importancia de este video y de velar algunos asuntos de este libro es que ustedes puedan empezar a cuestionarse. Yo creo que lo que hace el feminismo cuando cuestiona es incomodar, y lo que incomoda tiene muchas posturas: molestia, prevención, miedo, rabia, ganas de venganza, mantenimiento del status quo. Hay muchas actitudes. Entonces, cuando esta mujer empieza además a mostrar, no dice en ningún momento es que los hombres no deberían estar escribiendo las mujeres, sino que dicen, ¿qué están escribiendo los hombres de las mujeres? ¿Qué hacen los hombres cuando escriben de las mujeres? ¿Por qué los hombres cuando escriben de las mujeres hablan de este tipo de cosas? Yo siento que los hombres a veces parece que tuvieran este tipo de cosas, pero en ningún momento dice que los odia. De hecho, tiene que dejar claro que no los odia ni que no necesita hacerlo, porque se siente muy dueña de sí, y a mí eso me pareció tan reconfortante. Sí, porque ya la libertad económica le permitió, que uno creería que no es tan significante, y sí le cambió toda su perspectiva. Ella va llegando al final del capítulo y plantea algo muy interesante frente a dentro de 100 años, lo dice cuando escribe el libro, 1928 que se publica, dentro de 10 años tal vez
no estaremos tan preocupados qué estarán haciendo las mujeres, que tal vez ya tendrán otros roles y otras funciones. ¿Tú qué piensas frente a eso? ¿Qué ha cambiado en estos 100 años? Es que la cosa es muy tesa porque la historia termina siendo muy cíclica y usted que es profesor de esa área sabe más, y es que hay unas cosas que cambian y otras que no. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me ha preocupado también cuando dicen los hombres también, es que esos hombres han sido criados por mujeres, ¿cierto? Entonces también esa indefensión se socializa, esa idea de que a las mujeres no se les toca, pero no les dijeron de que no se les toca, pero hay que discutir, hay que acordar, tampoco la tuvieron. Entonces la socialización termina siendo un asunto de reproducción social y cultural. Ahora, ¿qué es que los hombres también les pegan? Claro, si fueron criados por mujeres, que esas mujeres aprendieron una forma de llevar la cultura, pero les tocó un hombre. Ahora, no lo van a criar como si fuera el más macho, o por el contrario, lo van a criar como el más macho. Entonces eso tiene que ver mucho con cómo se reproduce la cultura y la historia, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes están criando a quiénes y cómo lo están haciendo? Entonces ya hay más hombres involucrados, puede que hayan cambios. ¿En qué partes del mundo? Eso también ella propone... Eso es muy relativo. ¿Quitar a un lado la protección a la mujer? No, ella lo que dice es, hay una idea de que como la mujer es inferior, es el sexo protegido. Ajá. Claro, es que sí, los niños y las niñas eran el humano por ser protegido, ¿cierto? El humano protegido. A las mujeres se le asigna lo mismo, entonces terminan siendo como niñas, hasta las adultas. Entonces, no, tú no puedes, yo lo hago. Esa indefensión es lo que ella quiere que le quite. Ah, ok. Sí, porque ella las cierra, protecciones son... Ella cierra diciendo eso, o sea, si suprime esta protección, somete a las mujeres a las mismas actividades y esfuerzo que los hombres. Pero luego dice, claro, haz de ellas soldados, marinos, maquinistas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que es que no queremos ser iguales. Es que la idea no es la igualdad es de oportunidades, porque ella dice es que las mujeres pueden ser maquinistas, repartidores, marinos, pueden ser. El problema es que ni siquiera tienen la oportunidad de ir a hacerlo hace 100 años. No pueden, no les salen los campos. E incluso hay una serie que les recomiendo mucho, que es La Ley y el Orden. He visto un par de capítulos donde en el mundo de los aviones y en el mundo de la armada, las mujeres que se atreven, porque así lo nombran un poco, y estamos hablando de una serie que lleva 20 años en televisión, que las mujeres que se atreven a estar en lugares de poder, en aspectos que han sido tan masculinos como son las armas, como es la guerra, y como es además conducir aviones, son las que son abusadas como un asunto normalizado de, como si les cobraran, lo hablábamos el episodio pasado, como si les cobraran el atreverse a estar en los campos donde no habían sido las mujeres en esos lugares de poder. Entonces lo que ella dice es, quitémosles esa protección de que no son capaces, no la protección de si es una mujer que está criando hijos, cómo no vamos a proteger, digamos, su bienestar, pero quitémosle esa protección porque no se sabe lo que ocurrirá cuando el ser mujer ya no sea una ocupación protegida. Es que se entendía a la mujer como un cargo, como es que esta es mujer, por eso también hay un problema ahí con lo de la homosexualidad en su momento con los varones gay. Dice, pensé abriendo puertas, pero ¿qué tiene todo esto que ver con el tema de mi conferencia, las mujeres y la novela? Me pregunté entrando en casa. Así termina ese capítulo y deja ese punto como, a mí me gusta ser protegida. ¿Cuál es la idea de la conquista? Horrible. De que el hombre entregue flores, término. De que el hombre, claro, la conquista. Conquistar. Entonces, quitarle la carga de protección es quitarle la indefensión, tenga las mismas oportunidades y que la protección sea para ambos. Hay varones, por ejemplo, que después de la guerra necesitaron protección de las mujeres que estaban en la casa, por ejemplo. Entonces, necesitamos todavía mucha pedagogía para que ciertas discusiones al respecto no se nos tergiversen, como por ejemplo esa que es tan común de frente a compartir gastos, por ejemplo, o de invitar a salir y entonces ¿quién paga? O, no, pues que quieren igualdad, entonces que asumámoslo todo por igual o que paguen ustedes. O sea, estamos todavía trivializando las discusiones y a veces llevándola a un punto de ridiculizar esas posturas lucha, porque no las logramos comprender y nos sentimos tal que vulnerados. Sí, es que claro, mover el patriarcado, por eso decimos tumbar el patriarcado, porque es el patriarcado mantiene de pie el privilegio masculino.
Entonces, el solo hecho de nacer como varón da de manera simbólica poder de seguridad, y el solo hecho de nacer como mujer, inseguridades. Entonces, cuando en la socialización se va enseñando que no es por el hecho de vamos haciendo el cambio, y eso es muy lento porque empieza con nuevas generaciones que no le tocaron a Virginia, y que les agradecemos mucho que hayan estado en este segundo capítulo. Este espacio es un espacio para que aportemos a esas discusiones y seguir generando pedagogía al respecto. Así es. Muchas gracias por este espacio otra vez. Con mucho gusto. Nos vemos en el tercer capítulo de Una habitación propia de Virginia Woolf. Hasta luego. Chao.